En este tutorial vamos a ver cómo realizar este precioso dibujo utilizando una clase de documento en Flash. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta para nuestro proyecto en Flash. Siempre que utilicemos programación y tengamos una o más clases, será conveniente tener una carpeta para todo el proyecto. Tened en cuenta que al utilizar clases vamos a tener, además del archivo de Flash, por lo menos un archivo para la clase documento, y si utilizamos más clases vamos a tener más archivos, uno por cada clase. Por lo tanto, es conveniente, si no necesario, tener todos esos archivos en una carpeta bien diferenciada de otros proyectos. Muy importante, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar un nuevo proyecto con programación es crear una carpeta para él. Vamos a proceder a ello. Creamos una nueva carpeta y le vamos a llamar dibujo con cuadrados 01 porque vamos a crear varias versiones del proyecto, como veréis más adelante. Crear la carpeta, cerramos el explorador y creamos un nuevo documento para ActionScript 3. Abrimos el documento y lo primero que vamos a hacer va a ser guardarlo en esa carpeta que hemos creado. Vale. Vamos a Save, nos metemos en esa carpeta y le ponemos un nombre que va a ser dibujos cuadrados, por ejemplo. Guardamos, ¿vale? Ya tenemos nuestro documento de Flash. En este ejemplo vamos a crear un cuadrado que vamos a guardar como un símbolo en la biblioteca y lo vamos a utilizar desde nuestra clase documento para hacer ese dibujo que os he mostrado antes. Para ello vamos a proceder a dibujar el cuadrado. Ahí lo tenemos, lo seleccionamos, lo convertimos en símbolo y le vamos a llamar, oh sorpresa, cuadrado. Dejamos el punto de registro en el centro y pulsamos Export for ActionScript. De esta manera se va a crear una clase que en realidad es un movie clip, pero con el gráfico que nosotros hemos dibujado en el símbolo, ¿vale? Y esa clase se va a llamar como pongamos aquí, ¿vale? Por defecto Flash coge el nombre que le hemos dado al símbolo y se lo pone tal cual. Por eso, como ya hemos dicho que todas las clases deben empezar con mayúscula, es una buena costumbre ponerle el nombre con mayúscula a todos los símbolos que vayamos a exportar como ActionScript. Le damos a OK. Aparece el mensaje que nos dice que la definición para esta clase todavía no existe, ¿vale? No se puede encontrar, y que si le damos a OK va a crear esa clase. Le decimos que OK y ya tenemos nuestro símbolo en la biblioteca. Como veis, al lado del nombre del símbolo aparece un campo que se llama Linkage o AA's Linkage, en el que aparece también el nombre de la clase que va a tener ese símbolo. En el que aparece también el nombre de la clase que va a poder ser utilizada para crear instancias de este símbolo desde ActionScript. En este caso hemos utilizado el mismo nombre para el símbolo que para la clase, pero eso no es obligatorio, ¿vale? Podemos volver a entrar en propiedades del símbolo y, por ejemplo, cambiar el nombre de la clase de cuadrado a box. ¿Vale? De nuevo nos pide confirmación, le decimos que OK, ¿vale? Como veis ahora en Linkage aparece box en vez de cuadrado, ¿vale? El nombre que va a tener la clase que tenemos que utilizar desde la clase documento para crear nuevas instancias de ese cuadrado, ¿vale? Esa clase va a ser box. Guardamos y ahora nos vamos a propiedades, deseleccionamos cualquier cosa que tengamos seleccionada, simplemente pinchando en cualquier región vacía de la escena. Entonces nos aparecen aquí las propiedades del documento. Entre las propiedades del documento está esta clase que en realidad es la clase documento. Ahí es donde tenemos que introducir el nombre para nuestra clase documento. Podemos ponerle un nombre tan prosaico como clase documento, ¿vale? O como se suele hacer en la mayoría de los lenguajes de programación, llamarle main a la clase principal del programa. O podemos ponerle un nombre más descriptivo como dibujando con cuadrados.
Fijaos en que no tiene por qué coincidir el nombre del documento Flash con el nombre de su clase documento. ¿Vale? Pulsamos intro y nos vuelve a aparecer un nuevo mensaje de confirmación que nos pregunta si queremos crear la definición para esa clase. Por supuesto, le decimos que sí. ¿Vale? Ahora lo siguiente sería crear de verdad esa clase. ¿Vale? Para ello, Flash nos regala este botoncito que si pulsamos nos crea el esqueleto de nuestra clase documento. Lo primero que voy a hacer una vez que Flash ha creado automáticamente mi clase es guardarla, ¿vale? Porque ahora mismo esa clase no se ha guardado todavía en el disco duro. Entonces, si le damos a File, Save, todavía nos va a preguntar dónde queremos guardarla. Bien, todas las clases que creemos para un mismo proyecto de Flash deben ser guardadas en la misma carpeta que hemos creado para guardar todo el proyecto, ¿vale? Vale, voy a recolocar las llaves porque así se ve mejor qué llave cierra qué llave, ¿vale? Porque quedan enfrentadas verticalmente. Y vamos a ponernos a dibujar con ese símbolo que hemos exportado para ActionScript, ¿vale? Lo primero que necesitamos es crear una variable que albergue una instancia de ese símbolo, vamos a llamarle var box01 de tipo movieClip, porque al fin y al cabo es un movieClip. Y le vamos a asignar una nueva instancia de la clase box, que es la que hemos exportado para ActionScript y que representa el símbolo cuadrado que tenemos en nuestra librería del documento, ¿vale? Como podéis ver aquí. ¿Vale? Punto y coma, ¿vale? Y ahora vamos a colocar esa caja en el centro de la escena. Nosotros sabemos que nuestro documento tiene de ancho 550 y de alto 400, así que para colocarla en el centro tendremos que poner la propiedad X de box01 a la mitad de 550, o sea, 275. Y la propiedad Y de box01 la ponemos a la mitad de 400, que es 200. ¿Vale? Si ahora hacemos un add child, guardamos el documento de Flash y publicamos, vemos que nos aparecen dos cajas. Una es la instancia que tenemos en la escena antes de publicar y la otra es la que acabamos de añadir con nuestro código. ¿Vale? Vamos a borrar esa que tenemos ahí porque ya no la necesitamos, la que teníamos en la escena y que habíamos añadido manualmente. Cerramos, guardamos y volvemos a publicar. Ahora ya solo nos aparece la que estamos creando desde nuestro código, ¿vale? Y como veis está centrada en la escena, que es lo que pretendíamos. ¿Vale? Vamos a crear otra caja, ¿vale? Lo más sencillo es copiarse ese código, volverlo a pegar y asegurarse de que cambiamos los nombres de variable, ¿vale? Porque ahora vamos a crear una nueva instancia de box y en general nos interesa que esté asignada a una variable diferente. Para diferenciar estas dos cajas vamos a rotar la segunda. Y para eso vamos a utilizar la propiedad rotation de la clase movieClip, ¿vale? Que nos permite cambiar ese ángulo. Vamos a decir que es, déjame pensar, 15 grados. Vale. Si ahora guardamos y publicamos, vemos que nos aparecen dos, uno de ellos girados 15 grados. Vale. Bueno, pues podemos ir creando nuevas instancias de box y girándolas para al final conseguir el dibujo que pretendíamos. ¿Vale?
Yo me acabo de saltar todo el proceso de copia, pega y modifica el nombre de variable, pero creo que ya tenéis una idea de cómo hacerlo. Simplemente he copiado y pegado este bloque de código, he cambiado los nombres de variable, ¿vale? Y he ido cambiando el ángulo de rotación de cada una de las nuevas cajas. Si yo ahora guardo y publico, se forma este dibujo con todas esas cajas.